público que nos acompaña, procedo a dar la más cordial de las bienvenidas a nombre de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea y también a nombre de nuestra Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Procedo también a presentar a la ponente que nos acompaña, la doctora Luz Bertilia Burgueño Duarte. La doctora es profesora de tiempo completo con perfil PRODEP y reconocimiento SNI nivel 1 por el CONACYT y es la líder del cuerpo académico Derecho Público y su incidencia en el conflicto social. La plática que nos impartirá el día de hoy se titula Incidencia delictiva de las conductas culposas o imprudentes denunciadas en Tijuana, Baja California, de junio de 2016 a diciembre de 2020. ¿Procedo a cederle el uso de la voz, doctora? Claro que sí, muchísimas gracias, licenciado Jorge, un gusto saludarle a los presentes, Adelante, doctor Isaac de Paz, doctora Carla Gómez Hernández y a los estudiantes, principalmente Carla Verónica Félix, perdón, leí otra Carla, doctora, perdón, y obviamente pues a los estudiantes, quienes nos acompañan y para quienes principalmente están estos espacios de reflexión y de divulgación de la ciencia. Quiero aprovechar el espacio y agradecer que se nos brinde al cuerpo académico del cual formo parte y les hago un extensivo saludo de parte de los integrantes, que es el doctor Javier Palacios Ochipa, la maestra Norma Dávila y la maestra Laura Sánchez. Estamos muy interesados en compartir estas reflexiones desde dos ámbitos, jóvenes y señoritas. Desde el ámbito de la investigación y lo que implica la generación de ideas, el diseño de un protocolo de investigación y la labor que hacemos como investigadores en el área de las ciencias sociales. El generar nuevos conocimientos surge de una idea y esa idea hay que irle dando forma con pasos establecidos. Algunos de los que nos están escuchando ya llevaron la materia de metodología, quizá otros estén por cursarla, pero quiero compartirles la materialización de lo que implica darle esta estructura a las ideas en busca de dar respuesta a nuestras inquietudes y generar nuevo conocimiento. A la par de ello, obviamente, destacar un punto relevante en el área del derecho penal, como en la incidencia delictiva de los delitos culposos. Y voy a ir desmenuzando estos dos enfoques, para lo cual me voy a permitir compartir una presentación que es diseñado para ustedes a fin de que podamos tener más claro el seguimiento. Dentro de los quehaceres de nuestro cuerpo académico está la investigación. Este proyecto de investigación salió beneficiado en una convocatoria que hace la Secretaría de Educación Pública. Dentro de la investigación hay distintas convocatorias a las que podemos participar como investigadores, como profesores. Si alguien en su momento, porque yo aquí tengo un poco lenta la pantalla, me ayuda a decirme si ya se está reflejando el documento, se lo voy a agradecer. Ya se ve, doctora, la presentación. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, este proyecto fue beneficiado en la convocatoria. Hay proyectos que tienen algún apoyo de recurso económico y con eso se les invita también a ustedes como estudiantes a participar en la investigación con el apoyo de alguna beca y esto genera un beneficio ganar-ganar porque ustedes también se deben de involucrar en esta labor de la investigación. En ese contexto es que planteamos este proyecto, incidencia delictiva culposa de parte de nuestro cuerpo académico, con el siguiente objetivo. Y aquí voy a empezar a transmitirles la necesidad siempre en la investigación de tener muy claro qué buscamos. Pusimos como objetivo general conocer y analizar el impacto de la incidencia delictiva de las conductas con carga subjetiva culposa. ¿Qué es esto? Únicamente, y ahí empezamos a diferenciar, nos interesa conocer solamente las conductas culposas y tendremos que identificar por qué. ¿En dónde vamos a hacer esta investigación? En el Partido Judicial de Tijuana. Ya la estamos ubicando en un lugar geográfico. Tenemos que delimitar el tiempo, porque es lo que le da también contexto a la investigación.
hemos dicho que nuestra investigación va a ser a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este tiene una fecha exacta, junio del 2016, por cuanto hace a Baja California. Esta decisión no puede ser caprichosa. Para nosotros es relevante que el Código Nacional de Procedimientos Penales para la materia penal marca un antes y un después. Esperaríamos que a raíz o a partir del nacimiento de este nuevo sistema penal adversarial, ya tuviéramos unos resultados distintos en cuanto a la previsión del delito, la sanción, reparación del daño y demás. Por eso ahí acotamos el espacio temporal de nuestra investigación. ¿Qué es lo que vamos a valorar de esta incidencia delictiva? Queremos ver qué papel juega el derecho penal mediante el análisis de dos teorías específicas de los fines de la pena. Primero, el que salvaguarda bienes jurídicos relevantes para la sociedad, que es la teoría del bien jurídico, así como la teoría funcionalista sistémica, que es aquella que sostiene que el derecho penal y su sanción sirve para restaurar a la norma quebrantada y con ello reconstruir la confianza en la vigencia de la norma. De alguna manera en esto ya se contextualiza el marco teórico a fin de centrar al lector y nuestra investigación en unos parámetros, porque la investigación puede tener muchas aristas de análisis. Necesitamos tener muy claro en qué parámetros, bajo qué teorías, bajo qué posturas, bajo qué diseño, también bajo qué marco de referencia nos estamos centrando en nuestra investigación. Este objetivo surge de una inquietud, y así son todas las investigaciones, preguntarnos desde el derecho penal qué se está haciendo respecto de las conductas culposas. Esta inquietud de realmente estamos dándole una atención debida, una sanción debida a los resultados que se generan por delitos culposos, o solamente estamos cayendo en el conformismo o en la indiferencia de decir, bueno, fue imprudente. Hay, desde el punto de vista de la criminología, un gran impacto en lesión a bienes jurídicos relevantes respecto de estas conductas culposas, pero obviamente no llaman tanto la atención. Las estadísticas se centran más en los delitos dolosos y de gran impacto. Pero bueno, esto es lo que nosotros pensamos. Para sostenerlo con un carácter de cientificidad, tenemos que llevarlo a una investigación. Cuando analizamos la norma, sin duda, ya la mayoría de ustedes llevaron su primer curso de Derecho Penal, sabemos que las conductas culposas sí se sancionan. Sin embargo, cabe de una manera muy genérica poner en contexto la diferencia de nuestro código con el Código Penal Federal. Ejemplo, artículo 60 del Código Penal Federal es mucho más claro y amplio en la exposición de qué delitos culposos son sancionados. Y aquí lo transcribo, nos dice, artículo 60 del Código Penal Federal. Las sanciones, segundo párrafo, por delitos culposos solo se impondrán en relación con los delitos previstos en los siguientes artículos. Y es muy específico en cuáles de estos, que refiere a evasión de presos, interrupción de comunicaciones, delitos de tránsito, de peligro de contagio, lesiones, homicidio, actividades tecnológicas y peligrosas y delitos contra la biodiversidad. En esto hay un tema muy amplio pero relevante que se llama o se le denomina en la doctrina los números clausus. ¿Qué es esto? Solamente estas conductas establecidas en el 60 del Código Penal Federal merecerán sanción en su forma culposa. Las conductas que no estén consagradas en este artículo solamente se sancionarán cuando se desplieguen en su forma dolosa. Váyanlo teniendo ahorita en mente porque vamos a hacer un ejercicio en donde analizaremos la relevancia que guarda cuando la conducta está del lado del dolo eventual. Fíjense la diferencia en nuestro código, artículo 75 del Código Penal de Baja California. Transcribí solo una parte, empieza con un párrafo por demás extenso y nada benévolo en cuanto a su redacción, y se centra en el tránsito de vehículos.
Empieza diciendo que los delitos culposos serán sancionados con prisión de 3 días a 5 años, o privación definitiva del derecho para ejercer profesión u oficio. Fíjense, desde aquí ya nos está indicando, ahorita lo vamos a ver, que habla del conductor. Porque, bueno, ¿qué tiene que ver mi profesión o mi oficio si yo despliego una conducta culposa en contra de la biodiversidad, por ejemplo, o en interrupción de comunicaciones, como sí lo tiene el Código Penal Federal? No tendría nada que ver. Continúa diciendo que cuando la conducta culposa la despliegue el personal de empresa de transporte de pasajero o de carga, de servicio público concedido por autorización, permiso o licencia, se digan, todo es centrado en un sujeto con calidad especial. Esta persona que trabaja para esas empresas y con esa calidad de transportista. Nos dice la sanción será de 2 a 8 años. Continúa estableciendo las sanciones con motivo de tránsito de vehículos cuando se despliegue un homicidio como resultado y dice, y el responsable conduzca en estado de ebriedad o bajo influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias. O, aquí importante, porque yo creo que todos caemos muchas veces en esa negligencia, utilizando algún aparato de comunicación, que ahí andamos con el celular hasta manejando. Se le impondrá, y fíjese que tiene la agravante, en lugar de 2 a 8 años, se impondrá de 3 a 8 años. Es insignificante la agravante cuando se trata de la irresponsabilidad de quien conduce el vehículo en esas circunstancias, ¿no? Alcoholizado, drogado o con una distracción como es incluso el celular. Aparte dice que aunado a la sanción de pena, de multa o de cárcel, se dará una suspensión hasta por 5 años o privación definitiva del derecho a obtener licencia para manejar vehículos de motor. Habría mucho que analizarle, pero quiero poner en ustedes la diferencia cómo nuestro código se centra de una manera categórica en el motivo de tránsito de vehículos. No obstante, obviamente deja abierto este parteaguas para aquellos ya tipos penales en donde, analizándolo en lo individual, podamos estar frente a alguna conducta culposa. Pero, repito, no es tan claro y categórico como lo es el artículo 60 del Código Penal Federal. Ante esta pues, disyuntiva de la necesidad que comento en un inicio y de que consideramos lo impreciso de nuestro código, hay que hablar de la dañosidad de estas conductas culposas. O sea, ¿realmente tiene sentido dedicarle tiempo? Creemos que sí, porque hay bienes jurídicos relevantes que se están lesionando, como la vida, la salud personal, la propiedad, la salud en general y el medio ambiente. Y en términos de salud y medio ambiente sano, se habla incluso del derecho del no nacido, fíjense. Con todo y la discrepancia que pueda tener el tema, se habla incluso de la responsabilidad que tenemos actualmente nosotros, ustedes, yo, de preservar un medio ambiente sano, porque el que aún no nace tiene derecho a nacer en un medio ambiente sano. Y muchos de estos menoscabos de bienes jurídicos se están desplegando por conductas culposas. Segundo, las conductas culposas no es solo hablar de imprudencia, o sea, no es la palmadita en el hombro de, ay, pobrecito, fue imprudente, ay, mira, no supo lo que hizo. Creo que hay demasiada benevolencia respecto de las conductas culposas y las estamos dejando al margen. No digo que sean más relevantes que en las dolosas, no me voy a ir a esas subjetividades, pero todas son importantes. Y las conductas culposas tendríamos que tener muy claro algo que la mayoría de ustedes, si ya, repito, llevaron estas primeras materias de derecho penal, lo debemos de tener claro. Cuando hablamos de culpa sin representación, que es la que entendemos como la mera imprudencia, decimos no previó lo previsible. No era posible preverlo. Podemos entender que, de todos modos, ¿en qué casos hay negligencia? El que no te hayas dado cuenta no quiere decir que no podías haberte dado cuenta. Aquí hay que analizar la capacidad o incapacidad que tenemos de interactuar en un entorno social cada vez con mayores riesgos. Pero bueno,
entendemos esa culpa sin representación. No preví porque no era previsible. Tenemos la culpa con representación. Aquí empieza a volverse más ríspido el análisis. En la culpa con representación, hablamos del sujeto que sí prevé como posible el resultado, pero confía en que no se produzca el mismo. Dice, híjole, a lo mejor pues sí choco, a lo mejor sí daño el medio ambiente, pero como es tan poquito el riesgo, es tan poco probable, y él lo mide, la persona, el individuo, la persona lo mide en base a sus propios conocimientos, a sus propias capacidades, habilidades, etc. Y confía en que no se produzca el resultado. ¿Y qué tenemos? Pues que se produjo, chocó, dañó el medio ambiente, etcétera. Y esta parte la tenemos claramente, si quieren ahondar en el tema, es en la descripción de dolo y culpa del artículo 14. La parte de preterintención de ese artículo, táchenla. Es un error, eso ni lo lean. ¿De acuerdo? Fracción tercera no existe en el mundo, solo en nuestro código. Pero fracción 1 y fracción 2, sí. En esta culpa con representación hay un grave riesgo de negligencia, de indiferencia, de un desmérito, de no me interesa lo que yo pueda causar como consecuencia. Aquí es en donde hay una línea muy delgada respecto del dolo eventual. Recuerden que en el dolo eventual se prevé como posible el resultado, igual con la culpa con representación. Esta carga cognitiva, esta parte cognitiva de la mente del sujeto. Yo preveo como posible que, pues que vaya a chocar porque vengo alcoholizado o porque traigo tal distracción y me conformo con el resultado. Fíjense que no es un dolo directo. No conozco y quiero. ¿Sí? En el dolo eventual no se quiere el resultado. La voluntad final no va dirigida a obtener el resultado, pero sí se conforma con el mismo. Entonces hay un desmérito por la salvaguarda de los bienes jurídicos de terceros. Entonces, bajo esta posibilidad, podemos y lo tenemos que identificar con nuestro proyecto de investigación si hay conductas que han sido estudiadas como culposas, porque bueno, sí previó el riesgo, pero confió que no chocara y le calculó mal. No, esperémonos, porque esa parte volitiva de la voluntad del sujeto, como está en la mente del individuo, no la puede adivinar el derecho penal. Pero debemos de valernos de los elementos objetivos que hay alrededor para identificar, dependiendo el grado de previsibilidad, podemos identificar si el sujeto se conformó con el resultado, o sea, fue totalmente indiferente, aunque no lo busque de primera instancia, o si confió en que no sucediera. ¿Se fijan? En esta parte volitiva es donde está la diferencia entre una y otra parte. Pero aquí voy, que si acreditamos que estamos en culpa con representación, pues entonces solamente vamos a sancionar la conducta si pertenece a este despliego de delitos o de tipos penales del numerus clausus muy claramente identificado en el artículo 60 del Código Penal Federal. Pero si no está en ese numeral o en ese despliego de numerus clausus y la conducta fue dolosa, no le vamos a poder imponer una sanción. Solamente, o sea, si no está en el numerus clausus, no va a ser sancionado de manera culposa, solamente por dolo eventual. Entonces, sí nos interesa conocer qué hay más allá de las conductas indiferentes. Aquí juega un papel relevante la teoría de la evitabilidad y la previsibilidad. Es lo que nos va a permitir analizar de una manera objetiva qué tan probable era haber evitado el resultado. Recordemos que el reproche penal se centra en decirnos como individuo, tú pudiste, tu conducta pudo haber evitado el resultado. Como no actuaste diferente para evitarlo, entonces te sanciono. Vamos a identificar qué tan evitable y qué tan previsible era. En estas teorías
es donde vamos a encontrar la línea delgada, repito, entre esta culpa con representación y entre el dolo eventual. Fíjense qué tenemos en incidencia delictiva culposa que se está registrando. Vuelvo a qué tanta importancia se le está dando o no a las conductas culposas. La Secretaría de Seguridad Pública de nuestro estado en el 2016, estoy compartiéndole nada más 3 láminas con estos datos. Fíjense en el 2016, son muchos numeritos, pero quiero que identifiquen aquí en el costado donde dice concepto. Viene robo, robos con violencia, sin violencia, lesiones. Por aquí encontramos lesiones culposas. Entonces sí le está interesando al Estado documentar las lesiones culposas. Son 2,500 a diferencia de las dolosas que son 6,100. Fíjense, una tercera parte. No es nada demeritable, o sea, sí es un tema, ¿sale? Homicidios. Nada más documentaban homicidios dolosos, fíjense. Luego se iban a delitos patrimoniales, abuso de confianza, daño en propiedad ajena. Daño en propiedad ajena es uno de los bienes jurídicos que más se lesionan con las conductas culposas. Pues no lo está diferenciando por lo menos. Y de ahí se va pues a delitos de gran impacto y otros delitos, amenazas, estupro, delitos sexuales y hasta ahí. Entonces nada más tenemos en el 2016 el dato en cuanto a conductas culposas, lo que refiere a lesiones, ¿de acuerdo? 2017 en la misma lámina. Sin embargo, aquí en el 2017 la Secretaría de Seguridad Pública sí ya se abocó por dar el dato de homicidios culposos. ¿Se fijan? Homicidios culposos, fíjense, son... voy a llevar el cursor, 346. Y los dolosos son 2,096. Sin duda hay una diferencia, pero estas 346 personas que murieron por conductas culposas del sujeto activo también son relevantes para el derecho penal. Y también tenemos que identificar cuál es la gravedad o qué está pasando con estas conductas culposas. Siguiente lámina. Del 2018 a la fecha ya tenemos este planteamiento de ahora de la Fiscalía General del Estado. Ahorita no les hablé mucho de la metodología, pero obviamente para hacer análisis en áreas de la investigación ocupamos estas cifras. Necesitamos analizar lo que decimos datos duros. Entonces, la Fiscalía General, a partir de estas cifras que tenemos del 2018, fíjense cómo igual, robo de vehículos, cuando habla con violencia o sin violencia, no nos deja ver si son culposas. El que no haya violencia simplemente es que no tiene la agravante. Sin embargo, la lógica nos habla que son conductas dolosas, porque el robo principalmente se despliega en esa forma. Lesiones, sí nos hace la diferencia. Lesiones culposas y en homicidio nos habla de homicidio doloso y aquí de homicidio culposo. Y se conserva la proporción. 3,100 dolosos, 371 culposos. E igual, no hay ningún otro dato que nos hable de conductas culposas. ¿Se fijan? Entonces, desde allí, hasta en la ausencia de datos, jóvenes, señoritas, incluso cuando no encontramos lo que estamos buscando, también eso nos da una parte de la interpretación. ¿Por qué no hay evidencia de otro tipo de delitos culposos? ¿O de veras no existen? ¿O no le estamos dando importancia? ¿O lo tiene la institución en otras gráficas? Bueno, también todo eso lo tenemos que investigar y llegar más a fondo para obtener esas cifras. Con este, pues, preámbulo, quisiera hacer la reflexión en qué acciones entonces se deben de tomar para prevenir las conductas culposas. Debemos de tener en cuenta que el derecho penal no previene el delito. Y aquí podrá quien esté en desacuerdo conmigo porque depende de la teoría que tomemos. Por eso les dije desde un inicio que metodológicamente uno tiene que establecer a cuál teoría se acoge, porque eso centra el enfoque de la investigación.
Nosotros sostenemos nuestro análisis no en la teoría de la prevención. La teoría de la prevención nos dice que la ley previene el delito, que asusta al delincuente. Esa es la prevención general. Las personas no van a delinquir porque saben que su conducta tiene un reproche penal, que es la cárcel. Quienes estamos en contra de esto decimos, no es cierto. El derecho penal, la amenaza de la norma penal, no inhibe la conducta del delincuente. Los delincuentes que se dedican a delinquir conocen la norma penal, la estudian, ¿sí? A veces más que nosotros. ¿Por qué? Porque la necesitan conocer para quebrantarla, para darle la vuelta. Entonces, no les intimida, saben a qué se atienden. La prevención especial, esto es, ya cometiste la conducta, te voy a sancionar para que todos vean lo que implicó haber delinquido. Entonces ya se vuelve una prevención para ti, sujeto, de que no vuelvas a delinquir. Falso también. Tenemos una reincidencia en nuestro estado de alrededor del 20 y tantos %, lo cual nos habla casi de una tercera parte de personas que están delinquiendo por segunda o más ocasiones. No es tal el fin de la pena. Sostenemos, conforme a la teoría funcionalista sistémica, que el derecho penal pues surge como una necesidad de última ratio, sin duda, de última opción. Primero debemos resolver los problemas respecto de cualquier otra área del derecho. Si no se pudo, ok, el derecho penal establece el merecimiento de la pena, pero como respuesta al quebrantamiento de la norma. Entonces sostiene esta teoría que el delito quebrantó la norma, la rompió, pero la pena, el que tenga una consecuencia esa conducta, viene a restablecer la norma, la construye de nuevo, le da sentido a su existencia. Eso hace que confiemos en la norma. Esto es, si yo tengo una norma penal en un aparato de justicia corrupto y de impunidad, ¿qué es lo que estamos viviendo actualmente? Una desconfianza en la norma. ¿Para qué voy y denuncio si no va a pasar nada? Tenemos una cifra negra por no denuncia alrededor del 90%. Imaginen qué nivel de impunidad. No necesariamente responsabilidad de las autoridades, sino por la falta de confianza en la norma. En cambio, cuando, como dice el dicho, el que la debe la paga, ¿qué es esto? Un sistema en donde haya consecuencias jurídicas de nuestros actos. Eso es lo que busca esta teoría. Dice, sí tiene sentido sancionar penalmente al que infringió una norma penal, porque eso es lo que hace al resto de los individuos confiar en la norma y sentir que la norma sí tiene sentido, que hay alguien que la va a hacer valer. En este contexto, bueno, creemos que las conductas culposas, primero, pues deben de sancionarse con mayor rigor. Y mayor rigor no es más años, ni que queramos una cárcel llena de personas que fueron imprudentes. Claro que no. Mayor rigor nos referimos a el Estado de Derecho, a la aplicación de la norma conforme hemos decidido establecerla a través de nuestros legisladores. Eso, por consecuencia, nos va a hacer más responsables de nuestros actos. Cuando nos advierten, si no haces esto, la consecuencia es tal. Y decimos, ay, de todos modos lo hice y no hubo consecuencia. Ay, de todos modos falté todo el semestre y no pasa nada, tengo derecho a ordinario, por ejemplo, por eso no paso lista. En fin, ¿qué pasa? No nos responsabilizamos. Y más allá de nuestros actos, aquí estamos hablando de responsabilizarnos por el daño. Atrás, como respuesta a esta conducta culposa, están habiendo personas lesionadas, a lo mejor con lesiones graves, está habiendo pérdidas de vida, está habiendo daños en el patrimonio que a lo mejor hay a quienes les está generando un desbalance muy considerable para sus proyectos de vida. Está habiendo daños al medio ambiente, que ahí sí estamos hablando de un derecho, de un bien jurídico colectivo que dijimos nos pertenece a todos. Entonces, sí debemos de fortalecer esos canales de responsabilidad. Debemos también fortalecer la conciencia social. Pareciera que al derecho penal
no le competen obviamente estas subjetividades, pero en el fondo sí, porque el fin del derecho penal es establecer los cauces o los canales que nos permitan convivir en sociedad. Convivir en sociedad es darme cuenta en qué momento estoy poniendo en riesgo los bienes jurídicos de tercero. Por lo tanto, el siguiente concepto, elevar los niveles de previsión del riesgo. Esto se analiza dentro de la teoría de la sociedad del riesgo, precisamente, en donde yo tengo que identificar qué conducta que estoy desplegando, si bien es permitida como manejar, por ejemplo, implica un riesgo para terceros. ¿Qué tengo que hacer? Pues manejar con toda la diligencia, con toda la precaución. ¿Qué tengo que hacer con el medio ambiente? También disminuir el riesgo de mis conductas. Debemos entonces investigar debidamente las conductas culposas. Sostengo a fin de identificar aquellas que realmente se despliegan en el ámbito del dolo eventual que comentamos. A pesar de que la estadística sea notoriamente menor respecto de las conductas dolosas, es cierto, eso no se niega. Sin embargo, el que sea menor no implica que tengamos que descuidarlas. Las conductas culposas cada vez están generando mayor dañosidad. Ahora, muchas de estas conductas culposas no se denuncian. Pareciera como, bueno, es el costo de vivir en sociedad, ¿no? Ya me tocaba la de perder, a menos que, bueno, me chocaron y para que el seguro del vehículo me pague, tengo que ir a denunciar. Y se hace como un mero trámite administrativo, pero no se genera una verdadera responsabilidad penal respecto de quien desplegó la conducta. Y muchas de estas situaciones se resuelven con dinero en el ámbito de la reparación del daño. Todo esto se debería, sin duda, fortalecer con el diseño de políticas públicas, pero que dimensionen, y lo pongo con mayúscula, el daño causado al amparo de los delitos culposos. Se debe dimensionar en estos términos que comento. Sí es importante darle una atención distinta a la que se le está dando a estas conductas. Y a reserva que ustedes tengan algún comentario, alguna pregunta, me gusta esta frase de Niklas Luhmann relativa al riesgo. Y con esa quisiera terminar. Sostiene este autor, sociólogo, la comunicación del riesgo se vuelve reflexiva y con ello universal. Negarse a aceptar los riesgos o exigir su rechazo es en sí mismo un factor riesgoso. Yo los invito también a que tengamos una actitud reflexiva de nuestro actuar y de lo que observamos alrededor respecto de las conductas culposas. Porque como sostiene Niklas Luhmann, si negamos el riesgo que éstas implican, en sí mismo estamos generando un nuevo riesgo. Ignorar el impacto que éstas están generando. De mi parte, gracias por su atención. De parte de mis compañeras y compañeros del Cuerpo Académico Derecho Público y Sin Incidencia en el Conflicto Social, la maestra Norma, la maestra Laura, el doctor Javier y su servidora Luz Bertila, muchísimas gracias. Dejaré de compartir en este momento, respetando los tiempos que se me han señalado. Creo que el análisis o el primer planteamiento ya ha quedado esbozado. Reitero, espero dejar esa inquietud de que sostener o tener preguntas es lo que va a dar inicio a la generación de nuevos conocimientos. Para poder fortalecer nuestra investigación, tenemos planteado obviamente hacer entrevistas, preguntarle a actores claves cómo se están atendiendo estas conductas. Queremos también conocer cómo se están resolviendo en este nuevo sistema de justicia penal, bueno, ya no tan nuevo, pero adversarial. Muchas de estas conductas se deben, pero lo tenemos que confirmar, estar resolviendo al amparo de acuerdos reparatorios. Habrá que identificar si estos están dejando de lado esta responsabilidad penal o si solamente se están negociando o arreglando en cuanto a la
reparación del daño. Debemos de tener en cuenta que todas y todos somos unas víctimas en estado latente respecto de las conductas culposas de los demás. Vivimos en una sociedad del riesgo. Tampoco es para tener miedo al salir a la calle, pero estamos rodeados de riesgos. Desde el jardinero, si no podó la rama que se está cayendo del árbol y ya le dieron la instrucción y por negligencia dice, ay, mañana, y nos cae encima, le cae encima nuestro auto. ¿Tenía la voluntad final de hacernos daño? Por supuesto que no. Ahí estamos ante una conducta negligente o culposa. Habrá que identificar, bueno, qué tan grande estaba la rama, qué tan pronta estaba de caerse, qué tanto hay afluencia de vehículos o de personas por donde puede caer la rama. Bueno, teoría de la previsibilidad y evitabilidad, para analizar si la conducta está en la culpa con representación o está en el dolo eventual. ¿Lo voy a sancionar por lesiones, homicidio o daño en propiedad ajena culposa o doloso? El resultado, allí lo tengo. Una persona que le cayó esa rama y quedó sin vida o lesionado, o un carro, daño en propiedad ajena de alguna persona. Aquí la cuestión es, esa conducta, si solamente la analizo al amparo de la culpa, y si no alcanzo a visualizar que va más allá de la mera imprudencia, entonces esa persona no va a aprender del resultado de dañosidad creado. Y al rato que haya otra rama u otro árbol, también va a decir, mañana lo arreglo. Es ante esa responsabilidad hacia terceros que cobra sentido analizar cómo estamos atendiendo estas conductas culposas. Entonces confío que tengamos una reflexión como futuros abogados, ustedes quienes nos acompañan, futuros maestros, en fin, investigadores, una visión hacia conductas que, no obstante porcentualmente sean menores que las dolosas, siguen siendo relevantes para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Jorge. Yo dejaría, en respeto de los tiempos, hasta aquí mi participación. A usted, doctora, muchas gracias por la cátedra compartida con la comunidad estudiantil. Y quisiera dedicar unos 10 minutos para que los presentes nos hagan preguntas, ya sea con el uso del micrófono o a través del chat. Perfecto. Gracias, Jorge. Buenas tardes, doctora Lesbertila. Muchas gracias por su intervención. La verdad que muy interesante. Creo que nos deja mucho para la reflexión, ¿verdad? Hacernos estas preguntas, y creo que como abogadas y como abogados nos destacamos por siempre contestar el depende, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, ¿puedo ir a la cárcel? Y bueno, uno ipso facto dice, depende justamente del contexto. Y esto que comenta usted al final me parece bastante interesante. Por ejemplo, en cuestión de la previsibilidad, si nos pudiera compartir un poquito más sobre esto. Sí, gracias, doctora Carla, sin duda, y lo mismo decimos, yo creo, muchos de nosotros en el aula, cuando les digo, miren, jóvenes, más de respuestas del sí o no, yo les voy a tener mucho la respuesta del depende, porque la conducta del individuo no es una variante constante. Entre unos y otros tenemos diferentes niveles de conocimientos, diferentes vivencias, y todas esas cualidades que nos forman como individuos son los que nos van a permitir identificar esos riesgos o identificar la posibilidad de que se dé el resultado. Cuando hablamos de un resultado previsible y un resultado evitable, aquí hacemos dos juicios o dos análisis. El previo y obviamente ya el juzgador, el posterior. Cuando tenemos que analizar la conducta, tenemos que identificar el momento en el que el sujeto activo desplegó la conducta. El juzgador se tiene que ubicar en el momento para, a partir de ahí, hacer un juicio de prognosis, le llamamos, a fin de identificar, a ver, este sujeto en qué situación se encontraba, y si en la situación que se encontraba, con los conocimientos que tenía, era posible
prever esto que es calcular. Obviamente no somos adivinos, pero yo no tengo la misma visión si es de día que si es de noche, por ejemplo. ¿Cuándo sucedió el accidente? Bueno, depende, ¿no? Era un momento en que se estaba ocultando el sol, a lo mejor el reflejo del sol inhibió mi visión y por eso choqué. Entonces, en ese momento de prognosis, de antelación a la conducta, es en la que se debe de ubicar el juzgador. Si analizáramos el evento después, el análisis ya estaría sesgado y sería viciado, porque después de la conducta ya tenemos, por así decirlo, la historia completa y podemos tener un error en la percepción y haber sostenido, oye, no debió de haber chocado esa persona, si el camino era llano, era liso, había muy buena visión. Dice, no, espérate, hay que ubicarnos en el momento exacto en donde se desplegó la conducta. Estas teorías también sirven mucho o son relevantes para el juzgador cuando se evalúa lo que identificamos como el injusto penal. Cuando se hace un análisis de la conducta a la luz de la estructura del delito, se dice, bueno, la conducta ya es típica, ya es antijurídica y vamos a evaluar si requiere o si le merece un injusto penal. Esto es, hay un desvalor de acción y hay un desvalor de resultado, eso se lo tiene que preguntar el juzgador. ¿Qué hizo y qué debió de haber hecho? Ese qué hizo y qué debió de haber hecho no lo puede adivinar el juzgador. Entonces se tiene que hacer una retrospección en su mente y poner en la situación de la persona, pero no como juzgador, sino con los conocimientos y las condiciones objetivas que rodeaban el evento. ¿Era previsible? No, no era previsible que saliera un niño corriendo intempestivamente por la calle, por lo tanto no lo pude prever y no disminuí la velocidad, lo atropellé. Sin embargo, y me pregunten o me sostienen, oye, es que era previsible, tú viste primero corriendo una pelota. Fíjense cómo vamos a conocimientos básicos. Yo voy manejando por una calle, una privada, una zona habitacional, veo que se atraviesa una pelota en la calle, lo primero que hacemos es frenar. ¿Qué dices? Allá anda un niño o una niña. Alguien va a venir corriendo atrás de la pelota. Entonces, hubo elementos objetivos que me permitieron prever lo que iba a suceder. Es casi hacer la hipótesis, ¿qué va a pasar detrás de esta pelota? ¿Qué va a pasar con esa rama que está por caerse? Eso es la capacidad de prever los riesgos. Si yo lo puedo prever, tengo oportunidad de evitar su resultado. Entonces son elementos que nos permiten, repito, ponernos en el lugar del sujeto, en el momento y con las condiciones objetivas que rodeaban el evento. Muchísimas gracias. Ahora sí Sí, que dio una respuesta muy amplia, muy completa. Muchísimas gracias, doctora. gracias a ustedes. Y pues bueno, el derecho penal creo que a pesar de que es de las áreas más agresivas en cuanto a su sanción, siempre he sostenido que para mí es el área más humana, porque precisamente nos lleva a entender al individuo en su esencia. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿En qué condiciones estaba? Entonces hay que entender el porqué de la conducta del ser humano. Entonces, con estas inquietudes me quedaría para que podamos en un futuro seguir haciendo más reflexiones y bueno, obviamente una vez que tengamos concluido nuestro proyecto de investigación de parte de nuestro cuerpo, compartirles los resultados de la investigación y a ver si pudimos confirmar nuestra hipótesis. Muchísimas gracias. Excelente. Pues si no hay alguna otra pregunta, procedo a la proyección del diploma. Gracias, Juan. ¿Me confirman si ya lo pueden ver, por favor? Ya se está cargando la presentación. ¿Sí pueden observar el diploma o no? Ahí ya se ve, Jorge. ¿Ya?
Sí, Bueno, procedo a darle lectura, ¿eh? sí. Dice, Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho de Tijuana, Coordinación de Investigación y Posgrado, otorga el presente diploma al cuerpo académico de Derecho Público y su incidencia en el conflicto social, agradeciendo su valiosa participación en el programa Lunes de Café a los integrantes del cuerpo académico, doctora Luz Bertila Burgueño Duarte, doctor Javier Palacios Oschipa y maestra Norma Dávila Cota, con el tema Incidencia delictiva de las conductas culposas o imprudentes denunciadas en Tijuana, Baja California, de junio de 2016 a diciembre de 2020. Impartido a la comunidad universitaria, Tijuana, Baja California, 18 de abril de 2022, por la Realización Plena del Hombre, y firma la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea. Muchas gracias, compañeros, doctor Isaac, doctora Carla, licenciado Jorge, muchísimas gracias, y pues a todos los que se dieron este tiempo. Un abrazo y que tengan bonita tarde. Muchísimas gracias. Igualmente, doctora, muchas gracias a usted y a su cuerpo. Gracias. Hasta luego, gracias a todos por su asistencia. Buenas Muchas tardes. gracias nuevamente, doctora. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, nos vemos.